Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 8, el versículo 16. Joab, hijo de Sardía, estaba al frente del ejército de Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Joab, entonces, hijo de Sardía, era comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Entonces aquí, queridos amigos, dentro del contexto bíblico vamos a mirar un poco. Nos encontramos en una sección en que se está consolidando el reino de David. Recordemos que ya ha unificado a las 12 tribus y ahora lo que se necesita es consolidar. Y tenemos ya a un David que había asumido su reinado y había puesto el reinado, la capital, justamente en Jerusalén. Hay una serie de conquistas de David que nosotros habíamos estudiado ya. Ustedes pueden volver un poquitito antes a través de YouTube. Van a encontrar los estudios de cada día que tenemos del 1 al 14. Aquí nosotros estamos mirando la consolidación principalmente. Esta organización de David en cuanto a cómo decíamos que tiene que reinar, es decir, aquí tiene que haber el hecho de regir. Cuando uno reina, un monarca está al frente de un reino, tiene que regir. Luego tenemos la característica también del rey que tiene que ser aquella de enseñar, ¿verdad? Tiene que enseñar, es decir, tiene que dar la posibilidad para que el pueblo pueda también caminar con propias piernas. Y luego tenemos, además de la enseñanza del rey, tiene que también santificar, el famoso Kadosh. El santificar aquí, queridos amigos, significa principalmente el hecho de que tiene que dar la posibilidad de una realización integral de la persona. Regir, enseñar y santificar. Aquí le tenemos entonces a un David que después de estas campañas militares ya ha establecido su hegemonía sobre varios pueblos enemigos de Israel. Y en este sentido tenemos a los filisteos, a los moabitas, a los edomitas, a los arameos. Todos estos aparecen aquí como una lista a quienes David había vencido. Por lo tanto, este versículo forma parte de un resumen administrativo del autor sagrado que detalla los altos funcionarios también del gobierno ahora de David. Y por eso comenzamos diciendo que David dice reinó sobre todo Israel, gobernando con justicia a su pueblo. Punto. Eso es como casi dar una introducción. Justicia. Peana de Teo ella lleva
Oishakañande. Y luego tenemos enseguida una segunda partecita, que es lo que hoy estamos mirando un poco. Joab, hijo de Sarvia, era comandante del ejército. Luego Josafat, hijo de Agilud, era cronista. Por lo menos hasta ahí llegamos con este versículo. Es una escena paralela a la que posteriormente también aparecerá más adelante en el capítulo 20 de este mismo libro, en que tendremos otro resumen de este aparato estatal, es decir, cómo David organiza su reino. Esto es importantísimo porque antes de la monarquía, recuerdan que los 12 jueces que aparecen por lo menos justamente en el libro de los jueces, no era una organización así como una monarquía, como un reinado, sino que era un llamado de parte de Dios, dice el Espíritu, Ruaj del Señor, que soplaba sobre aquel elegido, y ese elegido salía enviado por Dios como para salvar al pueblo de alguna situación difícil en la que se encontraba el pueblo. Y por lo tanto, aquí en este punto, lo que David está haciendo es, ya establecida la ciudad de Jerusalén como su capital, ya ha traído también el arca de la alianza, también es muy importante lo que hemos visto nosotros, ahora ha recibido ya la promesa mesiánica. Eso es lo que nosotros habíamos visto en los capítulos anteriores, en el 5, en el 6, en el 7, esta promesa. Pero ahora el hecho de que Joab, el hijo de Sarvia, dice, esté frente al ejército, implica que David, por lo tanto, no está improvisando ni actuando desde el carisma solamente. Esto también es importante. El carisma pudiera moverse de acuerdo a lo que decíamos recién como los jueces, sino que ya organiza bonamo. Ores como el ejército, ores como el comandante escuela, ores como otras personas que le ayudan a llevar adelante el gobierno, otras personas leales a él que le ayudan a llevar adelante este proyecto del pueblo. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no.
sincero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Dejas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dos minutos para Dios. Detalles del más grande sabio de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Era un gran devoto de la Virgen María. En el margen de muchas páginas de sus escritos escribía Ave María. Frecuentemente la invocaba diciendo: Trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Hizo una magistral explicación del Ave María. A ella le pedía que le consiguiera la asistencia del Espíritu Santo. Y en verdad que se la obtuvo. Porque uno de los más preciosos regalos que Nuestra Señora les concede a sus devotos es una gran infusión del Espíritu Divino. Una de las gracias más preciosas que la Virgen obtuvo para Santo Tomás fue una gran fortaleza para mantenerse totalmente puro hasta el último momento. A ella le había consagrado su pureza y ella le ayudó a defenderla victoriosamente. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 8, y esta última partecita que decíamos que es como un resumen de una organización del reino. Ahora ya no es más simplemente un estilo carismático, lleva, o nosotros llamaríamos como un caudillo. La caudillo goave nunca es sustituido y la caudillo dos ella y voy a bebe la oíla y quiere que le haga sombra. Ese es el famoso caudillo. Con el caudillo prácticamente muchas veces no se puede luego ni trabajar. Digo, te llamas por la caudilla. Porque y es muy difícil trabajar de esa manera, ¿verdad? Con una persona. ¿Por qué? Y porque no te deja lugar, no te da posibilidad para que vos también hagas algo dentro de una estructura. De la estructura del caudillo, ¿ve? Necesita siempre ahí como un títere, como un urrero, como alguien que está con él y vamos todos detrás de él. Apego hasila caudillo la reyuanwa o me donde ten carguito y mi pesa para hacer aguatero, para hacer ceba terereo, mi pesa pebe mantea lleva. Entonces aquí sin embargo ya le estamos viendo a un David que organiza verdaderamente el reino. Él ya puso a Jerusalén como capital, con ela hoy botágina es de cierta manera lo que está queriendo es ayudar a que el pueblo, ¿verdad?, pueda utilizar ya la cabecita, que pueda comenzar a organizarse, pero después de una estructura bien formada y organizada. Dentro del contexto histórico, este versículo 16, Joab, hijo de Sardía, era comandante del ejército. Josafat, hijo de Agilud, era cronista. Bueno, hasta ahí quedamos con este versículo 16. Este versículo nos sitúa hacia el final también del proceso de consolidación de la monarquía. Es decir, esta guerra, pero ahora, una vez que conquistamos, por eso comenzaba el capítulo 8 diciendo las conquistas de David. Porque el reino de Israel verdaderamente ahora es que se va a formar y se va a organizar. Upeare con la David es importante y Saúl se dio cuenta que todo nos mostraba dos elementos. Primero, no había una conquista verdadera sobre los pueblos que estaban alrededor, pero número uno. Y segundo, se le pintaba a un Saúl que era bastante egoísta. Un Saúl que más bien era casi como un dictador, ¿verdad? Porque oye, Polo ya posea, o muñala y gente peoía lleva a ese que le podía hacer sombra. Con años de Manduá. Tiempos también vividos por nosotros, ¿verdad? O sea, no podía haber líderes. Así le hemos llamado a las líderes. Porque apenas ella capo ahí mío veas allá, ya que timana, ya no gemana, o sema, se torbama. Entonces, es el estilo más bien de mucha desorganización, el estilo de los caudilismos, ¿verdad? Que también entre nosotros, no sé si hasta ahora sigue, pero en fin, oínla, oñembo caudillo antes a oínla, algunos lo piensan ante oírla un va a poseer ahí, ¿verdad? Porque todo lo demás quedan en la ignorancia, todo lo demás quedan en el famoso tembiguay. Apealo y cola Davini antes de que él asuma, ¿verdad? Hoy cocuri upeas en día oñe muñá o muñá lluve Saúl, do ella lluve en baebeo yapó. Y entonces no se puede, un pueblo, una nación, una comunidad así no se puede organizar. David, después de derrotar a los enemigos que le circundaban, y hemos estudiado nosotros, Edom, Moab, Aram, los filisteos, establece un reino de paz relativa que le permite ya estructurar su burocracia. Y Joab, que era el hijo de Sarbía, ha estado presente en los tiempos de la guerra de Saúl, ¿se acuerdan? Sarbía es entonces el sobrino luego de David. Y entonces
su nombramiento como general confirma la estrategia de David de mantener la lealtad tribal también. Porque ya dijimos el hecho de que aquí en este caso Joab era de Judá, en él se va a centralizar el poder. Entonces tiene que tener una lealtad total en este sentido. David, dentro de su reinado, está representando una transición del modelo tribal. Atención, porque por una parte hay una lealtad, por otra parte hay un proceso de salir también de ese estilo tribal que nosotros veíamos que estaba en el tiempo de los jueces. Ahora va hacia una verdadera monarquía, o sea, una centralidad con influencias también de otros pueblos, los modelos que teníamos en esos tiempos, ¿verdad? De los pueblos circundantes a Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, Focolares, Vacuna, El Camino, Efetá y tantos más. Seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más. Seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican inconformes
salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Todos por el fuego de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos todos de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos todos de todos, que nos queramos siempre más. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy, en este miércoles 6 de agosto, estamos leyendo de la profecía de Daniel, el capítulo 7, versículos 9 al 10 y luego del 13 al 14. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraban la visión nocturna, vi venir a las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Queridos amigos, con esta visión tan interesante desde el libro de Daniel, Dan-el. Aquí quiere decir Dan, quiere decir justicia, él quiere decir Dios. Upeago dice este hijo de hombre que está apareciendo. Se refiere por una parte a esta justicia, queridos amigos, pero que se encarna en la realidad del hombre. Esta justicia que se encarna en la realidad del mundo. Upeare con la visión he visto que venía en el cielo entre las nubes a alguien como el Hijo del Hombre. Y se insiste, queridos amigos, que es Hijo del Hombre, es decir, que es alguien que se ha de encarnar en nuestra historia. Upeo izquierda jina lleva peñan de anetame, pero izquierda jina peñan de roga puebe, upeo izquierda jina peñan de recobebe. Es la fuerza de la encarnación. Queridos amigos, uno de los elementos fundamentales que nosotros en nuestra fe profesamos es la encarnación, y nada más y nada menos que la encarnación del Hijo de Dios. Pero el sentido teológico es lo esencial. Ahí entonces cuñan de ella mañaminte, lleva allá peñan de yara o lleva Navidad, ya voy a Paguazú, ese niñito que está ahí, que es Dios mismo que se ha encarnado. Sino que opea teológicamente de
peñan de yara petumarangatuja, peñan de yara, valores, principios, virtudes que el Señor nos transmite, se tiene que hoy en día encarnar en nuestra sociedad. Se tiene que encarnar en la vida de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y la palabra de Dios se encarne en nuestra realidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 8. Y es la última partecita, ¿verdad? Son pocos versículos en que nosotros vemos un poco la parte burocrática, digamos así, de la organización del reino de David. David dice reinó sobre todo Israel y aquí gobernó con justicia a su pueblo. Es como una introducción. Gobernar con justicia a su pueblo. Número 1. Después Joab, hijo de Sarvía, que era comandante del ejército. También aquí otro elemento, Sarvía. Esto es para mostrar un poco la lealtad también en esta organización. Ese es Sarvía. Y luego aquí ya aparece enseguida, después de Joab, aparece Josafat, hijo de Ahilud, que era cronista. Entonces comienza con Joab, era comandante del ejército, Josafat, hijo de Ahilud, que era cronista. Entonces Josafat, como masquir sería entonces en hebreo la palabra, semejante a los escribas. Es decir, alguien que hace, el escriba es el que va tomando la historia, las notas, va mostrando, ¿verdad? Todo lo que significa el escribir crónicas en las tablillas, dejar un poco de historia. Esto también es importante porque solamente dentro de una organización bien hecha podemos encontrar la parte de la escritura. Mientras ñandena ñaña organicé, entre tereré, tereré, cervecita, cervecita, vente yecota, pero no escribimos nada, no dejamos nada bien organizado. Asíñate. Entonces quiere decir que estamos todavía en la parte, como decíamos anteriormente, en la parte tribal. Pero aquí lo que David está queriendo hacer es pasar de esa parte tribal a un elemento mucho más de organización de gobierno. Y es lo que hace a través de Josafat, ¿verdad? Que es hijo de Ahilud, y él
estaba ahí encargado de la parte de las crónicas. El cronista, queridos amigos, no es neutral tampoco, sino que su estructura que encontramos en el cronista siempre es una estructura teológica. ¿Por qué? Porque dentro de esa escritura él irá escribiendo y pone allí por escrito todo lo que es la organización, pero que se está mostrando que lo estamos haciendo desde Dios. Con la vez que se de la cronista, y la organización es por una parte teológica, pero tampoco se queda simple ahí, sino que después parte en lo político también, porque el que está escribiendo es el que tiene, como se dice, la pluma o el lapicero en las manos y por lo tanto también está redactando y diciendo de acuerdo a su conveniencia política, lo que significa para él la política, el cómo está rigiendo por una parte, cómo está enseñando y cómo está santificando estos tres elementos que nunca tenemos que olvidar, ¿verdad?, dentro de todo gobierno. Y por último, también encontramos el aspecto ideológico. Lo ideológico es aquella tendencia que tiene como todo grupo humano de buscar y de entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer para llegar a esa propuesta de gobierno. Y cada uno así pone sus lemas, ¿verdad? A dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir en ese tiempo de nuestra consolidación. El rol, en este sentido, del cronista era clave para consolidar también la legitimidad de David como elegido del Señor. A veces entonces con los escritos se van a ir consolidando. ¿En qué consiste? Aún más después de su conflictiva ascensión también al trono. Porque aquí nosotros vemos que en el fondo es casi como un golpe de Estado, ¿entienden? Nosotros miramos del aspecto teológico, del aspecto aquí también ideológico y también del aspecto político. Pero ¿quién es el que está escribiendo? Y aquí está. El que escribe tiene que ser el cronista. Y el cronista pertenece a este ambiente, a este grupo, que ciertamente no pudimos ahí las ollas lleva, sino que va a estar escribiendo, ¿de acuerdo?, aquellos que ellos entienden como parte también del gobierno. Ahora, mirando un poco el contexto cultural y antropológico de este versículo, nos introduce al nacimiento de una burocracia real, el hecho de decir una organización. Esta es una manera nueva para ellos de entender el liderazgo. Vais más de acuerdo ya por la liderazgo. Y me ha sido fácil, era Shela Shebalea, Shela Ekokaga Ayuari, Shela Ñona Inokwa, Shela Ikatuambodi para la enemigo cuera, Amongue Yepayoga Tape Oyego ahí, se habla verdad, ¿entienden? Ese sería el estilo del liderazgo anterior. Pero sin embargo ahora nosotros estamos entendiendo que el Makir indica una cosmovisión mucho más amplia, que ya no va a depender simplemente del profeta o del carisma del líder, del que está al frente, sino que ahora, queridos amigos, lo que David está haciendo es institucionalizar. Institucionalizar quiere decir que cada institución tiene que llevar adelante lo suyo. ¿Por qué a David se le aplaude? Y justamente porque él institucionaliza las cosas. Sino que o ya otro pobre ahí, pero que hagan bien las cosas, ¿verdad? Anilayan deporte, vaya de copa la institución fuera, pero aquí son 2, 3, 4, 5, mientras la oye, para mí otro da institución, otro ñemo yo bebe como títeres, es decir, muy bien, marioneta, mientras la institución, umía ya pita llegue en el famoso caudillo, la sheja la sheja ella, ya dijimos ya hace rato. El caudillismo necesita de tembiguay y se oye, pongan la ya el de arriba, la Davindo y Botalla. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, este libro, el libro de Samuel, es un libro político y sobre todo es un libro para los políticos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pedro, Juan y Santiago marchaban intrigados atrás de Jesús y se preguntaban hacia dónde los llevaba, pues el terreno se empinaba cada vez más y aunque no lo comentaban entre sí, elucubraban sobre el por qué los había escogido a ellos y dejado atrás al resto de los apóstoles. Sumidos en sus meditaciones, jadeaban y trataban de no rezagarse, pues las zancadas atléticas del Salvador no les daban tregua, hasta que por fin se detuvo en la cima del monte Tabor y ellos, exhaustos, se lo agradecieron. Entonces el Señor se retiró un poco y comenzó a orar, mientras los tres, rendidos por el cansancio, cabeceaban pero no se dejaban vencer del sueño, y de pronto lo sacó de su duermevela el resplandor que salía del rostro de Jesús, la deslumbrante blancura de sus ropajes y los dos luminosos visitantes, Moisés y Elías, a los que identificaron por su aspecto glorioso y con los que conversaba el Señor sobre lo que habría de suceder en Jerusalén. En un arrebato, Pedro se incorporó, se arrimó imprudentemente y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Si quieres, hago aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y continúa diciendo el evangelista Mateo: aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. Y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces aterrorizados. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Los apóstoles no entendieron realmente lo que allí ocurrió y su confusión fue mayor cuando el Señor les ordenó: no contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pues estas últimas palabras los desalentaba al pensar que Jesús, en efecto, resucitaría, pero como todos los demás, el día del juicio final. Solamente después de la resurrección ataron cabos y por fin comprendieron que esa jornada tan especial había sido el culmen de la gloria del Señor, pues ese día fueron testigos del inmenso amor del Padre para con su Hijo unigénito, al decirle en presencia de ellos: Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y como para que no quedaran dudas sobre la legitimidad de su misión en la tierra, agregó: escuchadlo. También dedujeron por fin que Jesús no era un libertador político, sino espiritual, y que la tarea asignada por el Padre, a pesar del poder que poseía por ser Él mismo Dios, la aceptó voluntaria y humildemente, porque su libertad era la voluntad del Padre. Por eso la transfiguración es uno de los puntos culminantes de la vida del Salvador, y para la Iglesia es la antesala de la resurrección, porque es el momento en que el Padre Eterno le da el voto de confianza a Jesús para que concluya su misión salvífica y al mismo tiempo permite que sus discípulos presencien ese acto inconmensurable con el fin de que más adelante, con verdadero conocimiento de causa, testifiquen y difundan en todos los confines de la tierra la buena nueva según la cual somos hijos de Dios y partícipes de su gloria si nos acercamos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, que explícitamente nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Por eso hoy, 6 de agosto, que celebramos la festividad de la Transfiguración, empecemos a transitar por el camino de Jesús.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. in persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti.
mañana triste. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Aquí tenemos algunas palabras claves dentro de este versículo que estamos mirando, el 16. Joab, hijo de Sarvia, era comandante del ejército. Luego Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Hasta ahí estamos llegando en el 16. La palabra ejército, Sabá, tantas veces hemos escuchado, aparece siempre como ejército, ¿verdad? Su raíz, que significa ordenar, estructurar. Upeago dice la Sabá. Quiere decir que ya el ejército luego de por sí tiene un orden, tiene una organización. Upea dice la Sabá. Y de ahí viene la palabra Sebaot, por ejemplo, el Dios de los ejércitos, el Dios de la organización, el Dios que nos organiza, el ejército, ¿entienden? Algo militar ahí la haciendo uno y una PMP te ve porque PMP tiene orden bien estructurado lleva. Ore tu paovego peisa ella lleva, pone tiene estructura y ciertamente que se tiene que respetar, se te han de respetar, ¿sí? Y después mantener opea porque esa es la organización, ¿entiendes? Ahí es donde surge, ¿verdad? Y algunas veces uno dice, no, pero eso es injusto, pero es bueno. Pero toda organización es importante para cualquier comunidad y para cualquier grupo. Y por lo tanto, tenemos que saber que David no quiere un grupo caótico de guerreros, sino un cuerpo organizado que actúa según órdenes también superiores, ¿verdad? Y por eso en este contexto bíblico, el término que nosotros utilizamos, de Sabá, de ahí viene Dios de los ejércitos, Sebaot, aparece para designar también incluso para hablar de, dice, la orden del ejército celestial, Yahvé, Sebaot, el Señor de los ejércitos. Entonces, de cierta manera, queridos amigos, nos revela una dimensión teológica también del orden militar. Esto es muy importante y por eso decíamos que es político, utiliza lo religioso, pero detrás hay un aspecto ideológico. Porque los tres elementos son muy importantes y van de acuerdo. El ideológico, porque vos teniendo una ideología estás hablando de Sebaot, Dios de los ejércitos. En Opeñan de Yara, organizado, la Dios de los ejércitos. Entonces quiere decir que Ñandeco Aveñaño organizada upea con la escena, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Ese es en el aspecto teológico. Pero te está vendiendo ya eso a lleva. ¿Qué cosa? Una figura ideológica. Landé, ella cuaja, más amigo landén de organización. Peñan de Yara orecoja huella. Entonces ya cota ñande, ave ya coja ya, ñande neta me lleva. Cada uno ya por lo lleva, o sea, cada uno o monda, o yupiante o mondajan. Y como quiere, no hay una institucionalidad. El que tiene que poner justicia, no muere justicia, vaya porque no, si no ya fulano, por cada se WhatsApp fulano, vaya a votar con este caso, a veces. No hay fulano, voy a pagar tampoco dólares para un pasar. No hay organización, no hay institucionalización aquí, no hay, sino que aquí hay, ni caudillismo, no le quiero llamar yo a eso, ¿verdad? En fin, aquí lo que hay es corrupción, ¿verdad? Entonces, ahí va y vente más. Entonces, aquí se está revelando una teología de orden militar. Y entonces, el ejército de por sí, cuando te dice que hay que organizarse así,
representa la capacidad del reino para proteger el orden, ¿viste? De la polis, pero que Dios ha establecido. Y ahí entran los religiosos. Peñan de Yara o Hipotajaya, ¿se dan cuenta? Y también, queridos amigos, si nosotros entendemos eso, miramos este otro aspecto. Aquí también Josafat dice que era cronista. Y más que un secretario que escribe simplemente para hacer recordar algo por escrito, es un cargo también espiritual, ya que esa memoria de la Biblia no es solo acumulación, decimos nosotros, de datos, sino que sobre todo es transmisión, escuchen bien esto, queridos amigos, del sentido, de la identidad y de la fidelidad a la alianza. Viendo por ahí. El sentido que se le da a todo lo que David en este caso está organizando, como él está organizando su pueblo y su gente. Darle el sentido. Segundo, se le da también una identidad, porque nosotros tenemos que tener nuestra historia, dice Ubea. Ubea Goñandela ya escribimos antes la ñande historia. La Yaycuajan Guamá Bañande. La ñande la Yajaía, imagínate, Yayacoino por escrito las cosas, entonces enseguida perdemos nuestra identidad. Y sobre todo el aspecto de también poder continuar siendo fieles a la alianza, es decir, fieles a aquello que se ha iniciado. Llegó la haya de bella la tupa o cuera, la capilla cuera, enseguida cuando yo ahora caí, oñe pues no la vende capilla. Más oñe pues no acue. Un miao y cohetio mío oñe pues no acueta y como no vamos. Javengo pere como la pende librito de historia o mombe uaraca ella pere con la pende foto, ma ella papeñe pues no acue. Hasta ahora hay algunos, por ejemplo, que me cuentan, sí, nosotros, oñe, pues no, que tiene mango, hueve, y pepe, oñe, pues no, que esto, ve, catupe, don fulano, vamos a don fulano, o manon bama, y pegue. Bueno, pecha, vamos a ver, en tu pareja, que bueno, a vengo, pe escribir, para pereco, para la pende el librito, y la pende folleto, y la pende el libro, pero ¿cómo había? Con las fotos y todo eso, etc. O mañana, y vaya, pichitela esa, como mañana, esa bolita, y nos falta organización. Falta educación. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Así es que la Senduro y la PNP comprometido con su comunidad, con su capilla, con su parroquia, porque ahí está. Esto es lo que nos está diciendo. De cierta manera, para mantener la fidelidad, para poder sobre todo darle el sentido de identidad a nuestra comunidad. Y lo más importante, sobre todo, para darle el sentido a todo lo que estamos haciendo. Es importante, ahí está, el cronista. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les dé mucha fuerza, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.